Si pensabas que Marilyn Manson y Gorgoroth eran bandas extremas, aquí te presento a Ket el Cadáver. Ludwig Borstein nacería en 1977 en Noruega. A la edad de 8 años él perdería a su padre y con su madre irían a los Estados Unidos. Ludwig Borstein desde muy chico empezó a sentir gusto por bandas como Nirvana y por el rock and roll, pero rápidamente ese gusto se iría más hacia el punk y hacia el black metal, lo cual lo haría en un fan de lo alternativo y de bandas pesadas. Cuando Edwin cumplió 18 años decidió salir de su casa y con la herencia que le dejó su padre fue a comprar una casa en Los Ángeles, que sirvió como punto de encuentro para muchísimos jóvenes que gustaban también de música alternativa y de estilos alternativos. La única condición que ponía Edwin en su casa para que la gente se quedara a dormir ahí era que limpiaran la casa y también que aprendieran a tocar algún instrumento. En su adolescencia, Edwin formó parte de muchísimas bandas. También formó parte de una banda inspirada en Misfits, entre otras bandas. Ya como adulto, él empezó a crear una visión distinta de cómo quería que fuera su banda visualmente y lo que pasaría en sus conciertos. Edwin también tendría fotos con grandes personajes de la música como Marilyn Manson, y yo creo que ni por asomo Manson pensaba lo que esa persona estaba haciendo en sus conciertos. Pero vamos directamente a lo que fue el álbum Halloween. Un álbum de punk. No revolucionó el punk, no era algo realmente distinto, era algo normal como se venía escuchando en esa época. No es un disco rompedor, ni mucho menos algo muy virtuoso. Pero realmente yo creo que el punto fuerte de Edwin y de Ket el Cadáver no está en su álbum, más bien está en el shock que te produce ver una presentación de Ket el Cadáver o ver en ese entonces a Edwin en vivo. Pero su disco realmente, si no tuviera todos los otros elementos, sería un disco normal, un disco que pasaría desapercibido. Te voy a contar un poco a grandes rasgos cómo era un concierto de Edwin. Un concierto de Ket el Cadáver sería más bien como ver a un hombre lastimándose al mismo, también con una especie de corona de alambres en la cabeza. Esto era lo mínimo que podías ver en un concierto de Ket el Cadáver. También salió con una madera incrustada en sus partes blandas. Y se cuentan demasiadas anécdotas de lo que este hombre hacía dentro del escenario. Es algo realmente interesante ver cómo este hombre se lastimaba a niveles que quizás ninguna persona aguantaría. Todo está documentado y está en las redes realmente. Todo eso, los conciertos intensos, todo lo que rodeaba a la vida de Edwin, realmente llamó la atención de un cineasta que hizo el documental Dead Hands. Este documental no retrataba realmente a Edwin como un monstruo descontrolado que se lastimaba o que lastimaba a las otras personas. No lo retrataba como el músico que se golpeaba con los fans en pleno concierto, sino lo retrataba realmente como la persona detrás de Ket el Cadáver. Edwin se notaba tranquilo y colaboraba mucho con la realización de este documental, pero también había dicho que le sirvió como terapia porque en ese tiempo, hace un año, que él no hablaba con nadie ni tenía contacto con nadie. Un hecho muy macabro es que Edwin había dicho que iba a matar a todos los miembros del staff de la filmación y a eso le llamaría Ket el Cadáver 3. Edwin también era muy solitario y cuando terminaron las grabaciones para la producción fue imposible contactar con Edwin otra vez porque Edwin no tenía teléfono, vivía prácticamente en su casa aislado del mundo. Su casa solamente era custodiada por sus perros. Les costó demasiado volver a contactar a Edwin. En medio de todo eso, Edwin estaba a punto de perder su casa, cosa que no pasó, pero en medio de todo eso Edwin había dicho que iba a desvivir a cualquier persona que trate de quitarlo de su casa. Edwin era una persona probablemente con muchísimos problemas mentales y también tuvo una relación bastante tortuosa con una persona que era muy conocida dentro del ambiente en el que Edwin se movía, que era Eva. Esta ruptura no solo fue una ruptura amorosa normal, sino que terminó trastornando muchísimo más a Edwin, poniendo lo peor de lo que ya estaba.
Edwin era un individuo peligroso realmente porque le gustaba tener armas medievales en su casa y modificarlas él mismo. Y un acto bastante complicado fue construir una figura de tamaño real de Evan y dormir con ella. Edwin realmente estaba en una situación complicada porque se aislaba mucho, estaba mucho dentro de sí mismo y no tenía contacto con casi nadie. Un dato curioso de Edwin también es que este hombre pues practicaba lucha libre porque era fanático de la World Wrestling Federation, pero no era practicar lucha libre en una escuela normal, no. Él practicaba la lucha libre ultra violenta, que es una variante que es más como de nicho, y también ahí realmente se nota de que él no buscaba hacer algo convencional, que todo lo que hacía se iba al extremo con violencia, dolor y sufrimiento. Un hecho que realmente marca mucho la historia de Edwin es que su padrastro había entrado a su cuarto una vez cuando él era más joven y le había dicho por unos pósters que él tenía colgado que todos esos músicos en verdad no eran lo que parecían ser, que todas esas indumentarias de guerra que ellos usaban no eran reales, que ellos no eran así de verdad. Y es donde nace la pregunta que acompañó al proyecto de Edwin Kettle Cadáver: ser auténtico y real. Lo que Edwin hizo durante todo el proyecto musical de Kettle Cadáver, ser auténtico y real, es como lo que ves en el escenario es lo que soy. Prácticamente se resumiría lo que Edwin pensó en ese momento. La relación con su madre también era muy mala, y eso se reflejó muchísimo en su relación con Eva porque no pudo sobrellevar la relación y prácticamente Eva lo terminó dejando por el carácter tan horrible que tenía Edwin, y esto terminó hundiéndolo más. En una entrevista, Edwin dijo que ojalá su padrastro hubiese estado vivo para verlo haciendo una presentación de Kettle Cadáver. Todo eso te lleva a una espiral de autodestrucción, la depresión, la ira, los problemas que ya tenía, te lleva a una espiral de autodestrucción que terminó de reventar en el año 2017 cuando Edwin decide desvivirse. Estaba en una situación complicada mentalmente. La ruptura, la mala relación con su madre, todo lo que estaba pasando este hombre era señales de que tenía problemas muchísimo más graves mentalmente. Solo que no estaban tratados. El aislamiento y todo lo que le pasó demuestra que este hombre estaba bastante mal. Nunca recibió ayuda y al final del día pues terminó como terminó realmente. Es bastante complicado hablar de un artista que sufrió tanto dentro y fuera del escenario y terminó así. Pero bueno, decime en comentarios vos si ya conocías a Edwin de Kettle Cadáver. ¿Qué opinas de su música? ¿Qué opinas del legado que este hombre deja? Yo soy Broken Heart y nos vemos en otro video. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita. Yo soy Broken Heart y nos vemos en otro video. Bye bye.